Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Wow, Dios mío, señores, qué lamentable noticia. Fallece el Papa Francisco en Roma a los 88 años. El Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, fallece en Roma a los 88 años, dejando un legado de humildad y servicio. Exactamente a las 7:35 de esta mañana, hora local, el Vaticano anunció el fallecimiento del Papa Francisco con el mensaje: a las 7:35 de esta mañana, hora local, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. El Papa Francisco, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio, fue el primer latinoamericano en ser elegido papa en la historia y murió a los 88 años en Roma, de acuerdo con informaciones. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, el cardenal federal habló sobre su fallecimiento pontífice. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados, con inmensa gratitud por su ejemplo. Como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. El Papa Francisco fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo del año 2013, luego de la renuncia de Benedicto el siglo XVI. Durante las últimas semanas, el Papa Francisco sufrió complicaciones respiratorias y estuvo hospitalizado en el Hospital Gemelli por más de un mes hasta recibir el alta médica el pasado 23 de marzo. Desde joven el Papa Francisco era vulnerable a las enfermedades pulmonares tras haber sido sometido a una extirpación parcial de un pulmón. Su fallecimiento ocurrió menos de 24 horas después de su aparición pública en la Plaza de San Pedro para la celebración del Domingo de Pascua. Allí, desde una silla de ruedas, el Papa Francisco saludó a la multitud desde el balcón de la Basílica de San Pedro y dijo: queridos hermanos y hermanas, felices Pascua. El tradicional discurso y la bendición de Pascua fueron leídos por un asistente mientras el Papa Francisco observaba sentado desde la silla lentamente. Luego del discurso, el Papa Francisco recorrió la plaza en coche, deteniéndose varias veces para bendecir a bebés traídos por los fieles. Se ha anunciado que el funeral de Francisco tendrá lugar dentro de 3 días. Tras la noticia de su muerte, miles de personas ya han comenzado a reunirse en la plaza de San Pedro para rendirle homenaje. Tras su fallecimiento, miles de personas han sido vistas llorando en las calles, mientras la multitud se agrupa en la plaza de San Pedro para prestar sus respetos. El último funeral de un papa en funciones fue el de Juan Pablo II en abril del año 2005, al cual asistieron más de 4 millones de personas. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, abogó por una iglesia
más austera y comprometida con los pobres. El Papa Francisco, a pesar de enfrentar resistencia de sectores conservadores, promovió la apertura de la Iglesia hacia las parejas del mismo sexo y la inclusión de mujeres en cargos altos. El Papa Francisco fue el primer papa procedente de América y el primer no europeo desde Gregorio III en el siglo XIX. También fue el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro, un hecho significativo, dando el paso de tensión entre los jesuitas y Roma. Su muerte coincidió con el Domingo de Resurrección y con el inicio del jubileo celebrado cada 25 años. El Papa Francisco inauguró el jubileo abriendo la puerta santa de la Basílica de San Pedro el 25 de diciembre y millones de peregrinos acudieron al Vaticano para cruzarla. El jubileo se extenderá hasta el 6 de enero del año 2026. En Argentina, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco se conoció durante la madrugada. El presidente Javier Milei expresó en su cuenta de X, antiguo Twitter: con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje llamándolo un hombre de humildad, del lado de los más vulnerables y más frágiles. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, afirmó: su sonrisa contagiosa conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Pedro Sánchez, presidente de España, lamentó su fallecimiento y dijo: su compromiso con la paz, la justicia social y lo más vulnerable deja un legado profundo. Descansa en paz. Por su lado, el rey Carlos III también envió sus condolencias, señalando que aunque sentía una profunda tristeza por su muerte, hallaba también consuelo en que el Papa Francisco pudo compartir un saludo de Pascua. Asimismo, añadió que su santidad será recordado por su compasión, su preocupación por la unidad de las iglesias y su incansable compromiso con las causas comunes de todas las personas de fe, y destacó que el Papa Francisco influyó profundamente en la vida de muchas personas. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.